Bienvenidos a Te Cuento Todo, donde desenterramos los misterios más oscuros de la historia. Hoy nos sumergimos en un tema que ha aterrorizado a la humanidad durante siglos: el origen del diablo. ¿Es Lucifer una creación del miedo colectivo? ¿Fue un ángel caído o una invención para controlar a las masas? Acompáñanos a descubrir la historia no contada del príncipe de las tinieblas. Mucho antes de que el cristianismo definiera a Satanás como el enemigo de Dios, existían entidades malignas en diversas civilizaciones. En Mesopotamia, encontramos a Pazuzu, el demonio del viento, representado con alas y rostro monstruoso. Pazuzu era temido por traer enfermedades y plagas, pero también era invocado para protegerse de otros males peores, lo que sugiere que la línea entre el bien y el mal era difusa. En la mitología egipcia, el caos era encarnado por Set, hermano de Osiris. Set era una deidad asociada con la destrucción y el desorden, pero también era necesario para el equilibrio del universo. En la religión persa, surgía la figura de Angra Mainyu, el espíritu del mal y enemigo del dios de la luz, Ahura Mazda. Esta es una de las primeras manifestaciones claras de un dualismo entre el bien y el mal absoluto. Los griegos hablaban de Hades, el dios del inframundo, pero en realidad no era malvado, solo el guardián de los muertos. No obstante, la cultura griega también mencionaba a los daémones, espíritus que influenciaban el destino de los humanos, algunos de los cuales podían ser considerados negativos. En la tradición hebrea temprana, no existía un Satanás como lo conocemos hoy. Más bien, había figuras como Samael, un ángel de la muerte que cumplía la voluntad divina. Hasatán en hebreo significa el adversario, y originalmente se refería a un papel más que a un ser en particular. Las culturas precolombinas, como los mayas y aztecas, también tenían figuras demoníacas, como Tezcatlipoca, un dios de la noche y la discordia, que tentaba a los humanos y sembraba caos en el mundo. A lo largo de estas civilizaciones, vemos que el concepto de una entidad maligna variaba, pero siempre aparecía en forma de ser o espíritu que desafiaba el orden establecido. ¿Sería posible que la imagen moderna del diablo sea una amalgama de estos antiguos seres? El relato más conocido sobre el origen del diablo proviene del cristianismo. Lucifer, el ángel más bello de Dios, cayó del cielo por su soberbia. Pero, ¿es esto lo que realmente dicen las Escrituras? Isaías 14:12 menciona a un lucero que cayó del cielo, pero en su contexto original se refiere al rey de Babilonia, no a un ángel. Ezequiel 28 habla de un querubín caído, pero algunos creen que es una metáfora política. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 12:9, Satanás es descrito como el dragón antiguo que fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿de dónde proviene la idea de Lucifer como el diablo? Muchos historiadores creen que fue San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, quien vinculó erróneamente a Lucifer con el diablo. Pero la historia del ángel caído también aparece en textos apócrifos y tradiciones esotéricas. El libro de Enoc, un texto no incluido en la Biblia oficial, describe una rebelión de ángeles llamados los vigilantes, liderados por Semijasa y Azazel, que descendieron a la tierra y enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos. Los rollos del Mar Muerto mencionan una guerra celestial entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. En la literatura medieval y renacentista, autores como John Milton en El Paraíso Perdido dieron una imagen más detallada de Lucifer como un ser trágico y rebelde. Entonces, ¿fue Lucifer realmente un ángel caído o una construcción simbólica para explicar el mal en el mundo? ¿Acaso estos mitos de la rebelión angelical están basados en tradiciones aún más antiguas? Durante la Edad Media, el diablo adquirió una identidad mucho más definida y aterradora, convirtiéndose en el principal enemigo de la cristiandad. La Iglesia promovió una imagen de Satanás como un ser monstruoso con cuernos, cola y pezuñas, muy distinta a la figura de Lucifer, el ángel caído. La Inquisición y el miedo al diablo. La Iglesia utilizó la figura de Satanás para justificar persecuciones y reforzar su control sobre la población. La herejía se castigaba con la muerte, y cualquier desviación de la doctrina podía ser vista como una influencia demoníaca.
Las casas de brujas. Entre los siglos XV y XVII, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y ejecutadas bajo la creencia de que hacían pactos con el diablo. Se creía que realizaban misas negras, volaban en escobas y se comunicaban con entidades demoníacas. Las representaciones artísticas. Durante esta época, se popularizaron imágenes del diablo en pinturas, esculturas y manuscritos, muchas veces mostrando a Satanás como un ser grotesco con rasgos animales. Dante Alighieri y la Divina Comedia. En el siglo XIV, Dante escribió su épica obra La Divina Comedia, donde describió al diablo atrapado en el hielo en el centro del infierno, con 3 cabezas y devorando a los traidores más infames de la historia, los grimorios y los pactos demoníacos. Durante la Edad Media, surgieron numerosos textos de magia negra, conocidos como grimorios, que supuestamente enseñaban cómo invocar demonios y hacer pactos con ellos. La imagen medieval del diablo como un ser aterrador sirvió para infundir temor y obediencia. Pero, ¿fue esta representación una estrategia de control o una respuesta a experiencias reales con lo sobrenatural? El miedo al diablo ha generado innumerables leyendas. El pacto con el diablo. La historia de Robert Johnson, el músico de blues que vendió su alma a cambio de talento. El hombre de sombrero. Testimonios modernos hablan de una entidad oscura con sombrero, ligada a pesadillas y encuentros paranormales. El exorcismo de Anneliese Michel, el caso real que inspiró el exorcismo de Emily Rose. ¿Son solo mitos o hay algo real tras estas historias? A medida que la humanidad ha evolucionado, también lo ha hecho la imagen del diablo. En la era moderna, su figura ha sido reinterpretada y moldeada por diversas influencias culturales. En la literatura, el diablo ha sido representado de múltiples formas, desde el astuto y tentador Mefistófeles en Fausto de Goethe, hasta el elegante y seductor Satanás de El Maestro y Margarita de Bulgakov. En el cine y la televisión, el diablo ha sido protagonista de películas icónicas como El Exorcista, El bebé de Rosemary y El abogado del diablo. En series como Lucifer, se le presenta como un personaje carismático y ambiguo, desafiando la idea tradicional del mal absoluto. En la música, bandas de rock y metal han jugado con la imaginería satánica, desde las referencias en canciones de Led Zeppelin hasta las controversias en torno a Marilyn Manson. Esto ha llevado a teorías conspirativas sobre pactos con el diablo y mensajes ocultos en canciones. En la cultura popular, figuras como el diablo en la moda y el concepto de vender el alma a cambio de éxito o riquezas siguen vigentes, reforzando la idea de que el mal es seductor y tentador. En las creencias contemporáneas, algunos grupos han adoptado la figura del diablo como símbolo de libertad y rebeldía, como en el caso del satanismo Lavellán, que en realidad no adora a Satanás, sino que lo usa como una representación del individualismo y la oposición a la opresión religiosa. A través de los siglos, la figura del diablo ha sido moldeada por nuestras propias creencias, miedos y deseos. ¿Es posible que el diablo sea solo un reflejo de los aspectos más oscuros de la humanidad? ¿O sigue siendo un ente real que influye en el destino del mundo? El diablo ha evolucionado a lo largo de la historia, transformándose de un concepto vago en las civilizaciones antiguas a la personificación del mal absoluto en el cristianismo. Desde dioses caóticos como Set y Tezcatlipoca, hasta la imagen de Lucifer como el ángel caído, su figura ha servido como una herramienta para explicar el sufrimiento, el caos y el pecado en la humanidad. Durante la Edad Media, su imagen fue utilizada como un instrumento de control, avivando el miedo con la amenaza del infierno y los castigos eternos. En tiempos modernos, el diablo sigue siendo un símbolo poderoso en la cultura popular, el cine, la literatura, y hasta en teorías conspirativas sobre pactos y sociedades secretas. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Es el diablo una entidad real que influye en el mundo o solo un reflejo de nuestros propios miedos más profundos? ¿Es posible que el mal no sea algo externo, sino una parte inherente de la naturaleza humana? Quizás la verdadera enseñanza detrás de todas estas historias no es temer a un ser demoníaco, sino reconocer las sombras dentro de nosotros mismos. El misterio del diablo sigue vivo, y tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo que es seguro
es que su historia, sus mitos y sus leyendas continuarán fascinando a la humanidad por siglos. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Te Cuento Todo para más historias que desafían la realidad. Nos vemos en el próximo episodio. El diablo ha sido todo. Un ángel, un mito, un instrumento de poder y un arquetipo del lado oscuro del ser humano. Pero la pregunta final es, ¿realmente existe o solo es el reflejo de nuestros miedos más profundos? Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en el diablo? ¿Has tenido alguna experiencia inexplicable? No olvides suscribirte y activar la campana para más historias misteriosas en Te Cuento Todo.